El sol de verano acababa de ponerse, tiñendo el cielo de cálidos tonos rosa y dorado. Estaba sentada en el porche delantero, meciéndome suavemente en la vieja silla de madera que mi abuelo me había regalado años atrás. Tenía las manos envueltas en una humeante taza de té de manzanilla, pero el consuelo que solía brindarme no estaba funcionando esta noche. La vida había sido más pesada de lo habitual últimamente. Las facturas se acumulaban, el trabajo se sentía más estresante y una soledad que parecía resonar en cada rincón de mi casa. Y luego estaba su punto, la señora Evelyn Parker, mi vecina. Mi ancla inesperada, tenía poco más de 60 años, con cabello plateado que enmarcaba su rostro, suaves rizos y ojos que parecían albergar la sabiduría de 100 vidas. Vivía en la casa azul y blanca justo al otro lado de la calle, la del rosal perfectamente podado y el pequeño columpio blanco que colgaba del porche. Al principio no la conocía bien. De hecho, cuando me mudé a este tranquilo barrio suburbano de Carolina del Norte hace 3 años, estaba demasiado absorto en mi propio torbellino de vida como para hacer amigos. Pero ella siempre me saludaba con la mano cuando pasaba en coche, y siempre me esperaba una sonrisa si por casualidad la miraba. Era un martes por la noche, hace aproximadamente 1 año, cuando tuve mi primera conversación seria con ella. Mi coche se había averiado en la entrada, con la compra todavía en el maletero. Estaba agotado después de una jornada de trabajo de 10 horas, y me quedé allí sentado, mirando el claxon de mi coche como si fuera mi peor enemigo. Fue entonces cuando oí el suave arrastrar de pasos y la voz alegre que pronto se me volvería tan familiar. «Parece que estás teniendo un día difícil», dijo, sosteniendo un plato de magdalenas de arándanos calientes. Forcé una sonrisa, intentando restar importancia a mi frustración. Sí, uno de esos días. Sin dudarlo, dejó el plato en la barandilla del porche y empezó a hacer preguntas. Sin darme cuenta, había llamado a su sobrino, un mecánico que vivía cerca, y en menos de 1 hora, mi coche volvía a funcionar. Recuerdo haber pensado en lo raro que era que alguien se metiera en el problema de un desconocido sin esperar nada a cambio. Ese pequeño gesto de bondad fue el principio de algo más grande durante los meses siguientes. La señora Parker parecía tenerlo. Un sexto sentido para mis días malos. Nunca le conté mis problemas de dinero, mis noches de insomnio ni cómo a veces sentía que me desmoronaba por dentro, pero de alguna manera ella siempre lo sabía. En las mañanas lluviosas, había pan recién horneado esperando en una cesta en mi puerta. Cuando mi jardín delantero empezaba a verse descuidado, llegaba a casa del trabajo y lo encontraba perfectamente cortado. Si salía tarde, dejaba la luz del porche encendida. No era solo lo que hacía, sino cómo me hacía sentir. Como si yo importara. Como si no fuera invisible en este mundo. Un sábado por la mañana, recuerdo haberme acercado a darle las gracias por 3ª vez ese mes. Estaba en su jardín, con un sombrero flexible y tarareando una vieja canción country que sonaba en una radio portátil. El aroma a lavanda y tierra fresca llenaba el aire. «No tienes que seguir haciendo tanto por mí», le dije, sintiéndome culpable por no poder pagárselo jamás. Levantó la vista de su rosal, sonriendo cálidamente. «Cariño, los vecinos se cuidan entre sí. Así es como debe ser». Sus palabras se me quedaron grabadas. En un mundo donde todos parecían demasiado ocupados para los demás, aquí estaba alguien que creía en la comunidad, la conexión y la ayuda sin ayuda. Llevando la cuenta. Pero ahí está la cuestión. No tenía ni idea de cuánto me estaba salvando su bondad. El invierno pasado pasé por uno de los periodos más oscuros de mi vida. Mi padre falleció inesperadamente y no podía permitirme volar a casa para el funeral. No se lo dije a nadie en el vecindario, ni siquiera a mis amigos más cercanos, lo reprimí pensando que nadie lo entendería. Sin embargo, de alguna manera, la señora Parker sabía que algo andaba mal. No fisgoneó, pero apareció en mi puerta esa noche con una olla grande de sopa de pollo casera y una canasta llena de velas, calcetines calientes y una nota escrita a mano que decía: «Para los días en que la vida se siente más fría que el viento».
Lloré esa noche no solo por la pérdida, sino por ella porque alguien me vio. Nunca me preguntó detalles, simplemente se sentó conmigo en mi sala de estar, bebiendo té y hablando de sus libros favoritos. Llenó mi casa vacía de risas y comprensión silenciosa. Por primera vez en semanas, no me sentí completamente sola. Dot. Es curioso cómo funciona la vida. A veces, las personas que más cambian tu vida no son las que conoces desde siempre. A veces, solo son vecinos de enfrente que llevan magdalenas de arándanos y un corazón lleno de generosidad. A menudo pienso sobre contárselo, realmente contárselo, sobre cómo me ha ayudado de maneras que ella no puede imaginar, sobre cómo sus pequeños actos de bondad me mantuvieron a flote cuando sentía que me estaba ahogando. Pero cada vez que lo intento, me emociono. En cambio, hago lo que puedo. Paleo su entrada cuando nieva. Riego sus plantas cuando visita a su hermana en Florida. Le llevo café recién hecho los sábados por la mañana. Aunque sé que ya tiene una cafetera preparándose, nunca parece suficiente. Esta noche, mientras el sol se esconde bajo el horizonte, la veo sentada en el columpio de su porche, meciéndose suavemente como yo. Levanto la mano para saludar, y ella me devuelve el saludo, esa misma cálida sonrisa iluminando su rostro. No tiene idea de que el simple hecho de su presencia, simplemente siendo quien es, ha hecho de mi mundo un lugar más suave y amable. Y tal vez eso esté bien. Tal vez no necesite saber cada detalle, porque a veces la belleza de la bondad es que no pide reconocimiento. Era la primavera de Dot, que había llegado en su máximo esplendor. El aire olía ligeramente a hierba recién cortada. Los niños del barrio salían en bicicleta y las rosas de la señora Parker empezaban a mostrar sus primeros brotes del año. Recuerdo estar sentado en mi porche, con un café en la mano, viéndola arrodillarse en su jardín con su sombrero para el sol bajo. Se veía feliz, en paz, y por alguna razón me hizo sonreír, pero la vida tiene esa forma de lanzar tormentas justo cuando crees que el cielo está despejado. Ese lunes por la mañana, iba tarde al trabajo cuando noté algo inusual. El coche de la señora Parker seguía aparcado en el mismo sitio que la noche anterior. Normalmente, se levantaba temprano, camino a su turno de voluntaria en la biblioteca local. Me dije a mí mismo que probablemente solo se había tomado el día libre. Pero al anochecer, el martes por la tarde seguía sin verla salir de Dot. La preocupación me carcomía. Crucé la calle y llamé a su puerta. No hubo respuesta. Volví a llamar, esta vez con más fuerza. Seguía sin haber nada. Justo cuando estaba a punto de irme, oí una voz débil desde dentro. Pase. Está abierto. Empujé la puerta y la encontré sentada en el sofá, pálida y cansada. Su cabello, normalmente impecable, estaba sin cepillar, y se aferraba a una manta sobre los hombros. Señora Parker, ¿se encuentra bien?, pregunté con el corazón acelerado. Me dedicó una débil sonrisa. ¿Solo un poco mareada? No se había sentido bien desde el domingo. Resultó que había cogido una gripe terrible que la había mantenido en cama. Había estado demasiado débil para cocinar o incluso ir a comprar medicinas. Se me encogió el estómago al pensarla sentada allí sola, luchando. Esa noche, fui rápidamente a la farmacia y al supermercado. Llené su refrigerador de sopa, jugo de naranja y fruta fresca. Recogí sus recetas, ahuequé sus almohadas y le puse un termo con té caliente en la mesa de centro. Los días siguientes, la visité antes y después del trabajo, asegurándome de que comiera y se mantuviera hidratada. Regué sus rosas, le llevé el correo y me senté con ella para que no se sintiera sola. Al principio protestó, insistiendo en que no tenía que preocuparme por ella. Pero le recordé las innumerables veces que me había cuidado sin dudarlo. Por la noche, mientras le rellenaba el té, me miró con ojos llorosos. Has sido tan amable conmigo, querida. No sé cómo agradecértelo. Me congelé por un segundo. Este era mi momento, el que antes me había dado vergüenza aprovechar. Dejé la tetera y me senté frente a ella.
Señora Parker. Empecé, con la voz más suave de lo que pretendía. No te das cuenta de lo mucho que ya has hecho por mí. No creo habértelo dicho nunca, pero hubo momentos. Momentos en los que estaba pasando por algunos de los momentos más difíciles de mi vida, y sin saberlo, tú eras quien me mantenía en marcha. Frunció el ceño ligeramente. ¿Yo? ¿Cómo? Tragué el nudo en mi garganta. Cuando mi padre falleció el invierno pasado, no se lo dije a nadie. Pensé que podría manejarlo sola. Pero entonces apareciste con sopa y velas y te sentaste conmigo como si fuera lo más natural del mundo. No hiciste preguntas. Simplemente te quedaste. Y eso significó más de lo que jamás podré explicar. Sus ojos se suavizaron, brillando bajo el cálido resplandor de la lámpara. Y no fue solo eso, continué. Son las magdalenas que trajiste cuando mi auto se averió. La forma en que cortaste mi césped sin que te lo pidiera. El pan en mi puerta en las mañanas lluviosas. Ha sido un recordatorio constante de que todavía hay amabilidad en este mundo. Has hecho que este vecindario se sienta como mi hogar. Por un momento, no dijo nada. Luego extendió la mano sobre la mesa, su mano cálida contra la mía. Cariño, no tienes idea de cuánto significa escuchar eso. Siempre he creído que si puedes hacerle el día a alguien un poco más fácil, deberías. Pero nunca lo imaginé. Su voz se fue apagando, con la emoción. Nos sentamos en silencio por un rato, el peso de la gratitud tácita flotando en el aire. Afuera, las primeras luciérnagas de la temporada comenzaron a parpadear, pequeños faros de luz en el crepúsculo que se acercaba, salpicados por él. Al final de la semana, la señora Parker estaba de nuevo en pie. El color había regresado a sus mejillas y su risa una vez más flotó a través de la calle como música. Pero algo entre nosotros había cambiado, se había profundizado. Ya no éramos solo vecinos. Éramos familia, unidos no por la sangre, sino por el hilo invisible de la compasión. Meses después, organicé una pequeña barbacoa en mi patio trasero. Amigos, compañeros de trabajo y vecinos se reunieron bajo hileras de luces de colores. Insistí en que la señora Parker se sentara en la cabecera de la mesa, un lugar de honor que ella afirmaba no merecer. En algún momento de la noche, levanté mi copa para brindar. Por la persona que me ha enseñado más sobre la amabilidad que nadie, dije, mi mirada fija en la suya. Señora Parker, ha sido una luz en mi vida de maneras que nunca. No, tengo suerte de llamarla mi vecina y mi amiga. La mesa estalló en aplausos y las mejillas de la señora Parker se sonrojaron. Intentó restarle importancia con un gesto, pero capté el brillo en sus ojos. Ella lo sabía. Finalmente, lo sabía. La vida todavía lo tiene. Son desafíos. Todavía hay días difíciles, facturas y momentos en los que siento que el mundo es demasiado pesado. Pero ahora, cuando miro al otro lado de la calle y la veo cuidando sus rosas o bebiendo té en el columpio de su porche, recuerdo algo importante. La amabilidad no tiene que ser ruidosa ni grandiosa para cambiar la vida. A veces es tan simple como un plato de muffins de arándanos, una luz encendida en el porche o una presencia silenciosa en tu sala de estar cuando se te rompe el corazón. Y tal vez esa sea la parte más hermosa. Que la persona que me salvó nunca se propuso ser un héroe. Ella simplemente vivió su vida con el corazón abierto, y de alguna manera, en el proceso, sanó a mi papá mientras estoy aquí sentada esta noche, con las luces del porche de ambas casas brillando suavemente contra el cielo nocturno. De algo estoy segura, dedicaré el resto de mis días a devolverle la bondad que me brindó. Y nunca más subestimaré el poder de una vecina maravillosa que ni siquiera se da cuenta de cuánto me ha ayudado.